Bienvenidas a Parashá Balak. Y prácticamente podríamos decir que la Parashá Balak trata, probablemente muchos conocen esta historia, pero la Parashá Balak trata sobre los Yehudim están prácticamente a punto de llegar a, a la tierra de Israel. Quiere decir, ya están al final de los 40 años que han estado deambulando en el Midbar y están tratando ya de adentrarse a la tierra de Israel y cada vez que pasan por un lugar, obviamente pues tienen que pasar por lugares para llegar ahí. Cada vez que pasan por un lugar, porque ya no están en el desierto, ya están como bordeando ciudades, piden permiso para entrar y no les permiten. Es una cosa increíble que van y Hola, mi dicen, amor, ¿qué se te olvidó? mandan emisarios y al mandar los emisarios dicen, queremos pasar, no tenemos ningún interés de conquistarlos, no tenemos ningún interés de nada, lo único que deseamos es pasar por la buena, que nos dejen pasar. Y es impresionante cómo cada intento que tratan de pasar no pueden pasar. Eso les pasó con Edom en la semana pasada, no los dejaron pasar y se encontraron en la tierra de Sihón, Melech Emorí y Og Melech Habashán y no les permitían pasar, no nada más eso, los atacaron de manera terrible y es una cosa impresionante, pero ahora ya como que la única forma para poder entrar a la tierra de Israel es pasar por el territorio de Moab. Y el rey de Moab se llama Balak. El rey de Moab se llama Balak ben Zippor. Balak, el hijo del pájaro. Y está aterrado de los judíos porque dice, salieron de Egipto y acabaron con toda la gran cultura egipcia, acabaron con, les fue muy mal a los egipcios. En el desierto traían un tipo de protección, nadie les pudo hacer daño. Los atacó a Amalek, los atacó acá. Quiere decir, él estaba aterrado de este pueblo y de su poderío, y él ideó un plan malévolo, y viendo que habían los Yehudim atacado a Sihón, Melech Emorí y a Og Melech Habashán, y habían diezmado esas culturas, no porque ellos querían, era porque los vinieron y los atacaron, pues los judíos se defendieron. La verdad es muy similar a lo que pasa hoy en día. Los Yehudim están ahí en la tierra de Israel y ellos no atacan a nadie, pero bueno, si los atacan, pues se defienden. Entonces lo mismo pasó y el rey Balak dice, voy a hacer un plan distinto al que han hecho los diferentes pueblos que han luchado contra Israel y han perdido. Yo voy a hacer una estrategia distinta. Y mi estrategia es distinta en el sentido de que siempre los han atacado físicamente. Todos los ataques de Amalek fueron físicamente, los ataques de acá fueron físicamente. Yo los voy a atacar energéticamente. Los voy a atacar en su parte, en su fuerte. El pueblo de Israel, su fuerte no es necesariamente la fuerza física, sino su fuerte es su fuerza espiritual. Entonces, ¿cómo atacas a alguien espiritualmente? Pues a través de una maldición. Quiere decir, lo que planea él es, voy a agarrar, voy a contratar a la persona más poderosa energéticamente, lo voy a contratar, le voy a pagar como si fuera una milicia, ¿no? Así como si fuera un matar con pago, y voy a hacer que los maldigan. Entonces Balak toma y manda emisarios en una primera instancia con Bilam. ¿Quién es Bilam? Bilam es un profeta. Perdón la interrupción, Balak, ¿dónde estaba?
Ok, Balak es el rey de Moab. Okay. Prácticamente, si me dices dónde está Moab, pues Moab está... Cerca de Irán. No, Cerca, Moab ¿no? no, está cerca de el Yama Melach, pero del lado como de Jordania, como del otro lado. Y este es un pueblo que tienes muchos problemas de este pueblo con el pueblo de Israel porque son vecinos. Entonces está el rey de Balac, el pueblo de Israel está queriendo entrar a la tierra de Canaán y él dice, voy a usar una estrategia para diezmarlos, no físicamente, sino espiritualmente. Por lo tanto, en ese momento está vivo un señor llamado Bilam, y Bilam es un profeta que dice el Talmud que tenía una profecía más alta que Moshe. Nosotros como Yehudim decimos en que Mosheot, no hay un profeta como Moshe, y esto viene a decir, sí, no hay un profeta como Moshe para el pueblo de Israel, pero las demás naciones tuvieron a Bilam. Bilam es un profeta, un nabí, de un nivel, dice que Dios no le ocultó nada a Bilam. Por lo tanto, es un tipo así con un poder, dicen que tenía como un ojo, como un canal abierto energético, y entonces mandaron a emisarios para que los emisarios fueron y le dijeron, el rey Balac de Moab pide que por favor vengas para que maldigas al pueblo de Israel. Y es muy interesante lo que sucede con Bilam, porque Bilam les dice, yo encantado de ir, ¿qué más deseo de ir? Yo odio al pueblo de Israel. ¿Por qué Bilam odia al pueblo de Israel? Porque Bilam se llama Bilam ben Beor, y Beor fue el hijo de Labán. Entonces, básicamente, sabemos perfectamente que Labán, aunque era el papá de la Simaot, era un vil desgraciado. Y no nada más es mi apreciación. Cuando leemos la Haggadah de Pesaj, decimos, Aramí Obedaví, mi padre Jacob trabajó para un arameo llamado Labán, quien quiso destruir al pueblo de Israel completamente. Entonces Labán fue una persona con muy, muy malas cualidades, que trató de hacerle tranza a Jacob en todo lo que hizo Jacob. Se quería casar con Rachel, le puso a Lea. Trabajó por una, tuvo que trabajar también por la otra. Cuando terminó de trabajar por ellas, no tenía un quinto en que caerse muerto. Trabajó 7 años para hacer dinero y él le dijo, lo que tú tienes es mío y tú no tienes nada. Y te puedes ir como viniste. Y prácticamente Labán es un hombre muy malvado, muy pernicioso, muy interesado, muy manipulador, y la Torah lo concibe como un malvado. Y es interesante porque inclusive la palabra Bilam y Labán casi se escriben idénticas, y básicamente el Bilam le tenía tanto coraje al pueblo de Israel como no tienen ni idea. Entonces su deseo es, claro, yo voy, pero la respuesta de él es muy sorprendente porque dijo, yo no puedo hacer nada que Dios no me permita. Por lo tanto, déjenme consultar a Dios y me permite ir con ustedes a maldecir al pueblo de Israel. Pasan la noche, se levanta al día siguiente, todos con expectativa, y va Bilam y les dice, lo siento mucho, pero Dios se apareció a mí y me dijo, no vayas, porque no puedes maldecir a alguien que es bendito. Entonces, en esta ocasión, no va. Es muy raro que él es descrito como una persona muy obscura, con un poder tremendo, y que por otro lado tiene tanto cabot por Dios. Como que normalmente pensarías que una persona que tiene cabot por Dios, por definición, va a ser buena. Y esta es una de las cosas importantes que vamos a aprender en esta parasha.
el que tú tengas un don psíquico, el que tú seas una persona que tengas mucha energía, el que tú tengas este poder tremendo, no significa que eres bueno. Ser bueno y ser malo depende para qué usas esa energía. La energía que te da Dios es una energía genérica. Y esa energía genérica se puede usar para bien y se puede usar para mal. Entonces, increíble, se regresan los mensajeros, van con Balac y le dicen, no tuvimos éxito, no quiso venir, dijo que Dios le dijo que no, no hay éxito. Entonces Balac dice, vamos a mandar ahora a los grandes dignatarios de Moab, vamos a mandar a los príncipes de Moab, gente que tengan un nivel hashuf, y vamos a mandarlos con mucho dinero. Y así, a ver si acepta. Quiere decir, la primera vez nada más mandaron a X sin dinero y no quiso. Y la segunda vez, de repente ya llegó la creminata de Moab y vienen con cargados de dinero y vienen con la promesa del rey Balac de que si va Bilam con ellos, Balac le va a dar a Bilam una casa llena de oro y todos los honores que pueden tener una persona. Entonces, otra vez Bilam les dice, acuérdense que yo no puedo hacer nada que Dios no me permita. Así que esto es increíble porque lo mismo era Labán. Labán también era así como ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a casar primero a la chica y luego a la grande? ¿Que no entiendes que eso no se hace acá? Que siempre volteaba las cosas para que el otro, entonces siempre mantenía como un estado así como, no, yo soy un Eved Hashem, yo soy un ser que habla con Dios. ¿Cómo crees que voy a hacer algo que Dios no quiere? Entonces de repente les dice, pasen la noche y voy a preguntar a Dios si me permite ir con ustedes. Y Dios le dice, ve, pero no los maldigas. Está interesante ver por qué Dios cambia de parecer. Entonces, el concepto general, ¿por qué cambia de parecer? Es porque una cosa es ir voluntariamente a hacer una cosa, es como cuando alguien hace una revolución o hace un movimiento por puro pasión, este sería este caso, pero cuando haces el trabajo porque te pagan, entonces ya hay otros intereses. Entonces Dios le dice, puedes ir, pero no los maldigas. Entonces agarra Bilam, y acá viene esta escena tan interesante, agarra a Bilam y ensilla a su burra, se sube a ella y parte con los dignatarios de Moab y va en el camino. Y de repente la burra se queda parada. No quiere caminar. Y como ven acá en la foto, le va con un palo y le pega. Y sigue caminando. Al poco tiempo, esta es la primera vez, al poco tiempo la burra se sale del camino, se va para otro lado totalmente, la segunda vez. Y él va y le pega, dice, ¿qué te pasa, burra? La tercera vez, está pasando como por un páramo muy estrecho y aprieta a Bilam contra un lado y lo empieza a apretar y le daña la pierna. Le daña la pierna de tanto que se pegó hacia la pared. Entonces, esta tercera vez, Bilam monta en ira y decide agarrar a golpes a la burra. Y se la agarra y le pega y le pega y le pega. Todo está enfrente de esta comitiva. Y de repente la burra, esto es lo que es el enigmático título de esta clase, de repente la burra habla. Y le dice, ¿qué no ves? ¿Qué no ves, Bilam? ¿Qué no ves? Entonces de repente dice Bilam, ¿qué? Dice, ¿qué no ves? Hay un ángel de Dios que está parado frente a nosotros.
por eso me quedé parada, por eso me salí del camino y por eso me apreté contra el muro. Le dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué acaso no he sido una buena burra para ti? ¿Qué acaso no he sido una buena compañera para ti? ¿Qué acaso me he portado así otras veces? Y la verdad, Bilam le dice, tiene razón, nunca lo habías hecho. ¿Y qué pasa? Bilam ve que hay un ángel y dice, tiene razón, hay un ángel. Y sigue adelante. Entonces, esta historia está muy rara, porque para que Dios haga un milagro de estos, donde un animal hable, la única vez que un animal habló en toda la Torá es la serpiente hablando con Java, y esta es la segunda vez que un animal habla. Quiere decir, no es que la Torá te está contando cuentos chinos, te está diciendo un milagro, y no nada más te está diciendo el milagro, dice en el Pirkei Avot que 10 cosas se hicieron antes de Chávez en la creación. Hay un momento entre el viernes y el sábado que se llama Bein, entre Ashmashot. Bein Ashmashot significa no es todavía viernes y no es todavía Chávez. Es ese momento que estás, que entre que prendes velas, esquiá, hay un momento muy flexible que es, no sabemos exactamente cuándo entra Chávez. En ese momento, en el Bein Ashmashot, Dios creó la boca de la burra que habló con Bilam. Entonces tú pensarías que, bueno, si la hizo Dios desde la creación, debe de ser esto muy importante. Y la verdad no se ve lo importante, porque si la burra vio este ángel y igual él siguió adelante, entonces no sirvió de nada. Entonces hay una interrogante muy grande. ¿Para qué Dios hizo que hablara la burra si igual Bilam siguió adelante en su camino? Entonces, acá lo que nos llama mucho la atención es que nuestro pensamiento es, si Dios quisiera que él no fuera, primero que todo le hubiera dicho tajantemente no vayas. Nada de no vayas y luego, bueno, ve, no digas nada y luego te manda un ángel que te pone, te obstruye el camino. ¿Qué quiere Dios? La realidad es que suena muy raro que Dios tenga estas flexibilidades, como que cambia de opinión. Entonces, hay un tema muy importante, es que en general Dios no interviene prácticamente nunca en el libre albedrío de la persona. Quiere decir, siempre pensamos que Dios puede, siempre pensamos, perdón, es que mi hija está hablando y me distrajo, siempre pensamos que Dios puede hacer que una persona se salve de una cosa, por ejemplo, vas a viajar en avión y se cae la página de kayak. Y después ya estás en Expedia y se cae la página de Expedia. Y después te metes a Travelocity y se cae la de Travelocity. Entonces, puedes decir, oye, Dios no quiere que viaje. Pero también puedes decir, no, voy a llegar al aeropuerto y voy a comprar el boleto de avión. Y a lo mejor pasa una tragedia y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no me impidió? Bueno, sí te impidió, pero tú insististe más que Dios. Este es un dicho muy importante que hay en la Torá que dice, Etaderech Shadam Rotzel Alechet, el camino que el hombre quiere ir, Dios se lo da. Quiere decir, Dios te puede mandar señales, Dios te puede mandar avisos, Dios te puede mandar una premonición, Dios te puede mandar hasta un milagro. Pero si tú quieres a fuerzas insistir, Dios te dice, Jabot, vete. Entonces, esa es una explicación de qué es lo que pasó acá. Ahora, vamos a seguir con la historia porque esta es la primera parte. Cuando llega con Balak, Balak lo recibe como si llegó la persona más importante de la historia y le dice, te voy a dar todo el honor y todo el dinero del mundo. Y obviamente, pues, siendo Bilam
encarnación o reencarnación de Labán, sabemos que Labán era un terrible tipo interesado, y que lo único que él quería era aprovecharse. Quería dinero, quería poder, y era un oportunista. De tal palo, tan astilla. Este era el abuelo y este era el nieto. Estaban en lo mismo. Gente interesada, aprovechada, manipuladora, oportunista. Entonces le cayó como anillo al dedo, porque no nada más quiere y odia al pueblo de Israel, ahora le van a pagar por hacerlo. Entonces, como dijo este maldito, como anillo al dedo, le cayó la misión. Pero otra vez le vuelve a decir a Balac, le dice, yo vengo con la mejor predisposición a hacerlo y voy a necesitar de hacer varios arreglos para tener éxito en mi empresa, pero quiero decirte que yo no puedo hacer algo que Dios no me permita. Entonces, todo el tiempo trae a Dios como la última autoridad y el que le pone las palabras en la boca. Quiere decir, no se trata de alguien echándote un mal de ojo, no, se trata una braja y una clalá, es esta conexión energética entre el Shammai y Baretz. Quiere decir, no es, la bendición no es, ay, te bendigo, no. La bendición es ser un canal para que la bendición sea impresionante o que la maldición termine con el pueblo de Israel. Entonces, lo más increíble de todo es que Labán le pide a Balac, dice, vamos a hacer 7 altares y vamos a hacer korbanot para Dios. Vamos a hacer korbanot para Yudke y Bafke. Entonces, este cuate le sabe re bien al tema energético y sabe cómo acercarse, porque el concepto del corbán es karov, acercarse a Dios. Dice, y a ver si prospera, que Dios me dé la oportunidad de maldecir al pueblo, como tú me lo pides. Entonces ahí va Balac y le compra las vacas y los borregos y le pone la madera y los altares y por acá y por allá. Y una de las cosas que tenía Bilam como un don especial, además de que era el profeta más grande que podamos imaginar, él tenía un concepto muy interesante que quería utilizar para ver si le servía como una forma de encontrar la manera de maldecir al pueblo de Israel. Y él conocía una cosa que se llamaba el rega. En Ibrit, si ustedes saben, te dicen, Julieta, voy, y le dices, un momento, rega, Dakaijat, rega, dame un momento. ¿Qué es que sabía Bilam el rega? El rega es un momento del día, quiere decir, está montado en el concepto del Zman, del tiempo. Es un momento del día en el que Dios se harta de la creación. Es un momento en el que Dios se enoja. Un instante. Entonces dijo, si yo sé el rega y estoy haciendo esta cosa de los altares, entonces, ¡pum!, voy a usar ese instante exacto. Quiere decir, Dios siempre es amoroso y siempre ve todo bien, pero hay un momento del día que así, en ese momento, si yo agarro a Dios enojado, me va a permitir maldecir al pueblo de Israel. Entonces, es rarísimo. De entrada, hablar de que Dios se enoja es algo que no concebimos, pero el enojo es una cualidad que bajo control es muy buena. Y el hecho es que de las 13 midot de Hashem, el Rahum Behanun, la tercera es Ere Hapaim. Y Ere Hapaim significa se enoja con muy tardía, casi nunca se enoja. Tiene como mucho aguante. No es como una persona que todo se enoja. Todo se enoja. O sea, se enoja con lentitud. Exacto. La palabra se enoja con lentitud, Ere Hapaim. Pero él sabía un instante en el que Dios
se harta de la creación. ¿Y cómo sabemos que existe eso? Porque tú podrías decir, ¿de dónde sacó esta loca esto? De unos Teilim, que lo dice, que dice del rega, habla del rega de Hashem. Entonces dijo, si yo encuentro el rega y tengo los altares, pues en una de esas puedo hacerlo. Otro elemento que usó él para aumentar sus posibilidades es que se empezó a mover de una montaña a otra montaña. Quiere decir, no estaba todo el tiempo en un lugar fijo. Y este es un tema muy importante porque Bilam veía con un solo ojo. Y ustedes saben que todas estas cosas de fisicalidad tienen que ver con cualidades espirituales. Bilam veía con un ojo, veía con el ojo izquierdo. Quiere decir, él veía con puro din. Y ver con puro din es ver las fallas. Y ese es el ojo, lo que se llama el ojo izquierdo, es el ojo siniestro. Es increíble cómo hasta en español las palabras cuadran bien. ¿Qué es una persona que te ve con din? Una persona cuando te ve con din, te ve en qué estás mal. Te ve tu defecto. Quiere decir, Bilam veía, era especialista en encontrar defectos. Entonces, es muy interesante. La Torá nos cuenta que hizo los altares y le dijo, vamos a esta montaña. Está el pueblo de Israel, no sé si saben, pero el Mahané, uno de los elementos más importantes de este libro de Bamidbar, es que tenemos el Mahané, que era una estructuración impresionante del pueblo de Israel, que estaba en una simetría casi sagrada. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Al centro estaban los levitas, por familias, los Kohanim, y al centro del centro, el Kodesh HaKodashim. Quiere decir, esto era una cosa increíble. Y lo más increíble de todo es que es al final de los 40 años, y el pueblo de Israel está tranquilo, sin saber lo que están tramando estos desgraciados. Entonces va Bilam y se pone acá, en un monte, y ve para abajo. ¿Y por qué luego se va para acá? Y luego se va para acá. Y luego se va para acá. Porque él está buscando un defecto. Porque dijo, si yo encuentro un defecto y yo sé determinar el rega, entonces voy a poder agarrar y capitalizar en ese defecto y juntarlo con el rega y ¡pum! Les voy a dar su maldición. Entonces, lo que empieza a pasar es una cosa que es irónica. Es completamente irónica. De repente ya están acá y luego se va para acá y de repente dice, ya, maldícelos. Ya mataste las vacas, ya hiciste esto, ya acá, ya te trajimos. Ya, maldícelos. Entonces se para y entra como en una comunión con Dios y comienza a bendecir al pueblo. Y no empieza a bendecir al pueblo con pequeñas cosas. Unas alabanzas es lo que decimos todos los días. Imagínense qué fuerte y qué importante es esta bendición, que está incluida en el Sidur. Todos los días en Shacharit leemos la bendición de Bilam, que es una de las bendiciones más lindas, más poéticas de toda la Torah. Perlas de la boca le empezaban a salir. Entonces Bilam le dijo, ¿qué haces? Eres un idiota, ¿cómo los bendices? Le dice, te dije que yo no podía hacer algo que Dios no quería, yo los quiero maldecir, pero me sale bendiciones. Pues intenta otra vez y van a otro lugar y sigue bendiciéndoles. Y van a otro lugar y sigue bendiciéndoles. Y al final cuando le dice él, ¿qué estás haciendo? Además de que los bendice, la tercera vez, no nada más los bendice, sino profetiza
tiene una profecía sobre final de los días, que es el Yemei Meshiach, en donde le dice al rey Bilam, que es el rey de Moab, que al final de la historia, el pueblo de Israel lo va a vencer a él y lo va a acabar. Entonces, obviamente, Balak está reventado. Está reventado. Dice, te traje para que los maldigas, no idiota, para que los bendigas y los bendigas con poesía y hagas acá y exaltes. Entonces, obviamente le dice, vete a tu casa, no quiero saber más de ti. Es muy, muy impresionante esta escena, porque de verdad no existe otra bendición más importante desde el punto de vista humano que la bendición que dio Bilam al pueblo de Israel. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Parece una burla. Antes de que se vaya Bilam degradado y jodido a su casa, le dice, te voy a dar un consejo y a ver si a través de este consejo puedes dañar al pueblo de Israel. Entonces, lo que intentaron era como grandioso, era como una maldición, hacer una energía contra el pueblo de Israel y diezmarlos y acabarlos. Y eso no sirvió. Y le dice, bueno, te voy a dar un consejo, a ver si chicle y pega, a ver si por ahí tienes la capacidad de afectar al pueblo de Israel. Ya que no pudimos por afuera, ahora vamos por adentro. Entonces, ¿qué le recomienda? Le aconseja tomar mujeres muy hermosas, muy arregladas, muy perfumadas, muy sexys, de su mismo pueblo, de Moab y de Midian. Y les dice, una vez que pongan unas como tienditas de campaña, haz de cuenta que esta es una tienda de campaña, y que digan que están vendiendo como souvenirs. Entonces el pueblo de Israel, pues los hombres dijeron, pues vamos a ver qué venden. Ya sabes, igual están aburridos en el desierto, ¿no? Entonces vamos a ver qué venden. Entonces fueron ahí a ver qué venden y pues tenían manteles y platitos, ya sabes, como cualquier lugar. Y de repente vieron a estas chavas y como que dijeron, no están nada mal estas mujeres. Y de repente estas mujeres les decían, ¿te gusta esta mercancía? Tengo mercancía más linda atrás. Y decían ellos, bueno, vamos a verla. Y cuando se iban atrás, estas mujeres se desnudaban, los seducían y se acostaban con ellos. Así tal cual dice la Torah. Y una vez que se acostaban los jóvenes judíos con estas mujeres les decían, ven, vamos acá atrás, acompáñame. Y ya estaba el cuate ahí como todo dominado y pasmado por estas mujeres hermosas y sexualmente virtuosas. Y de repente atrás hacían idolatría. Entonces, el plan del consejo de él fue así. Tú haz que caigan sexualmente y entonces van a caer espiritualmente. Quiere decir, la caída espiritual, no creas que se desploma así. Siempre tiene que comenzar con algo que no se ve tan grave. Una canita al aire, ¿qué tanto? Ni siquiera nos dicen que eran hombres casados o no casados, simplemente eran jóvenes, principalmente de la tribu de Shimón, que fueron y dijeron, wow, qué chavas. Y de repente ya estaban acostándose con ellas y de repente ya estaban haciendo idolatría y están haciendo la peor idolatría que hay en la Torah, que se llama el Baal Peor. Por eso digo que es la peor, pero ¿qué es el Baal Peor? Es defecar y orinar enfrente del ídolo.
que tú dices, qué asco, ¿por qué hacían eso? Pero hay toda una psicología. Cada una de las idolatrías, y siempre el pensamiento de idolatría tiene que ver con autoproyección. Entonces, obviamente, siempre había un elemento de autoproyección en esto. Y de pronto, Dios se enchila, porque bueno, vemos que Dios no es que se enoje, pero es un acto completamente en contra de la conexión con Dios, y por lo tanto sobreviene una plaga y mueren 24,000 jóvenes judíos de este idiotez. ¿Cómo termina esto? La semana que entra vamos a ver. Pinhas, de una manera inusual, violenta y tremenda, va y termina con esto y separa la plaga. En el ataque que hubo de Pinhas contra ellos, muere Balaam. Entonces, el consejo sirvió, pero él muere. Y acaba completamente degradado. De ser el profeta más grande, se convierte en un mago casi de circo, que no dan un quinto por él, degradado completamente. Entonces, pues tenemos muchos elementos en esta parashá. Entonces, valdría la pena empezar a aclarar un poco esta parashá. Primero que todo, vamos a aclarar el tema de Bilam versus Moshe. Porque no es casualidad que dicen el profeta más grande que hubo en el pueblo de Israel y que no puede haber alguien más grande, en que Moshe Ot es Moshe Rabbeinu. Entonces Moshe tenía una profecía tal que él tuvo la capacidad de hablar las palabras de Dios y de bajar la Torá de Dios al mundo. Era la profecía más pura que podamos entender. En Kabbalah esta profecía se llama la Especlaria Meira, que significa el vidrio pulido. Era una cosa impresionante. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que entender de Moshe. Moshe no nació siendo profeta. Moshe nació, dice, lo máximo que podríamos decir que nació Moshe de especial es que nació circuncidado y que su mamá dijo es un tzadik. Pero un tzadik no es un profeta. Un tzadik es alguien que es justo, que es una persona muy correcta. Entonces lo que vemos es que la nebuá o profecía de Moshe es una profecía que él desarrolló. Porque el hecho es que nunca fue profeta y nada más empezó a tener profecía a los 80 años, cuando se topó con el sne, con la zarza ardiente. Y una de las cualidades más importantes que tiene Moshe, lo que la Torá nos dice, que era la cualidad más gloriosa de Moshe, no era la nebuá, porque él desarrolló eso, pero finalmente lo desarrolló, pero fue Dios el que se la acabó dando. Pero ¿cuál era la cualidad que él sí desarrolló? Él desarrolló la cualidad en hebreo llamada anavá, que significa humildad. No crean que una persona humilde es un pots que no se defiende y es una persona que le ves la cara. Nos han metido, el cristianismo nos metió conceptos muy erróneos de humildad. Una persona humilde es una persona que sabe quién es, pero la humildad de Moshe provenía de que él sabía que frente a Dios él no es nada. Quiere decir, él podía ver a Dios y darse cuenta que él no es nada frente a Dios. Pero eso no quiere decir que Moshe era un pelele. Y no era nada de esto que si te cachetean de un lado, que te cacheteen del otro lado. No, vemos que Moshe tiene carácter,
Moshe es un gibor, Moshe es fuerte, tiene don de palabra, es un líder poderoso, tiene gran fuerza, tiene gran coraje, es valiente, pero dice la Torá, nunca hubo un hombre más humilde que Moshe. Entonces la humildad, desde el punto de vista místico, es el producto de saber quién eres y de, en cierta manera, nulificar tu ego. La Torah no pide que nulifiques tu ego, pero él nulificó su ego. Quiere decir, hay gente que tiene esta cualidad. Quiere decir, él se vació de sí mismo y prácticamente sacrificó toda su vida personal por servir a Hashem. Por eso Moshe es un Eved Hashem. Es un sirviente de Dios. Sacrificó su vida matrimonial, sacrificó de estar con sus hijos, sacrificó poner un negocio, sacrificó hacer dinero. Quiere decir, la vida de Moshe fue muy sacrificada. Nosotros ahorita lo idolatramos y wow, Moshe es lo máximo. Pero la verdad es que Moshe se la pasó muy mal con esta gente y batalló mucho y básicamente su vida es una vida de sacrificio. Cada minuto de su vida lo dedicó al pueblo de Israel, a un grupo de gente desagradecida y a un grupo de gente rebelde y compleja, y él nunca dejó de seguir adelante. Entonces, este es Moshe versus Bilam. Hay una Gemore es Talmud. Hay una Gemore, que es la Gemore Sukkah. Y en la Gemore Sukkah es muy interesante que viene todo un apartado que habla del final de los días, que habla de cuando ya se hace el juicio final y cómo Dios junta a todas las naciones y juzga a cada nación. Es una Gemara muy interesante porque te puedes imaginar todas estas naciones que nos hicieron la vida de cuadritos, desde los egipcios hasta los palestinos hoy en día, se las van a tener que ver en un juicio con Dios. Y van a llegar con Dios. Y Dios les va a decir, bueno, ¿por qué fuiste tan cruel? ¿Por qué fuiste tan malo? ¿Por qué mataste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué jodiste a mi pueblo? ¿Por qué hiciste infanticidio? ¿Por qué permitiste la promiscuidad? Entonces, la gente se va a proteger y va a traer argumentos. Y todo esto va porque uno de los principales argumentos que van a traer, van a decir, es que nosotros no tuvimos la Torah. Y nosotros no tuvimos un maestro como ustedes tuvieron a Moshe. Entonces, ¿cómo puedes pedir que seamos grandiosos y que seamos gente magnífica cuando la realidad es que no tuvimos maestros y no tuvimos Torah? Entonces, precisamente por esta Gemore es que sabemos que Dios les dice, ¿cómo que no tuvieron maestros? Yo les mandé a Bilam. A Bilam yo nunca le oculté nada. Quiere decir, Bilam nació con el don profético, nació con un don profético y prácticamente su nivel y su apertura espiritual y su manejo de energía era igual o más grande que la de Moshe. Entonces, ¿cómo que no tuvieron? Claro que tuvieron. Entonces, estamos hablando de dos como contrapartes. Entonces, tienes a un Bilam que tiene, cada minuto dice, voy a preguntar a Dios. Tiene conciencia divina completamente desarrollada, porque todo viene, se da cuenta quién es Dios. Pero por otro lado, vemos que es un tipo malo, egoísta, interesado, narcisista, manipulador. Entonces nos cuesta mucho trabajo entender, porque normalmente, como dije al principio, pensamos que alguien que está en contacto con Dios
y Dios es pura bondad, esa persona no puede ver más que eso. Y precisamente lo que quiero explicar es que no es así. Primero que todo, él no se hizo, él nació. Entonces, muchas veces cuando una persona nace con un don o es un prodigio, eso, en vez de agradecerlo, muchas veces lo das por hecho y muchas veces te hace un sentimiento de superioridad. Esto es muy común. Muy común que alguien que desde muy chiquito hace algo muy bien o que tiene un IQ muy grande o algo así, se siente superior, se siente que él es lo máximo. Entonces, él obviamente no hizo nada para ser profeta. Dios le dio la profecía. No es que él trabajó internamente su ego y no es que él trabajó internamente sus cualidades. Simplemente tenía un regalo, el regalo de la profecía, pero la verdad es que la persona tiene libre albedrío. Y como dijimos, esta energía la puedes usar para bien y la puedes usar para mal. Entonces, básicamente, lo que está mal en Bilam es que todas estas cualidades de superioridad, de maldad, de egoísmo, de narcisismo, de ser una persona interesada, de ser una persona manipuladora, hablan de un problema de arrogancia. Y básicamente lo opuesto de la humildad es la arrogancia. Esto es muy importante entenderlo y se puede entender gráficamente. Por un lado, Moshe es un ser que se comporta como un tubo. Es un ser que entra por acá la palabra de Dios y sale por acá lo mismo. Cada vez que hablaba Dios, lo que salía de la boca de Moshe era lo mismo. ¿Cómo logra él eso? Porque explicamos que su humildad lo hacía no interferir. La no interferencia quiere decir que su ego se replega a las paredes, así de plano. El ego se va para acá. Un segundito. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Ve todo lo que pedí. ¿Cómo crees? Bistec, carne para barbacoa. Pedí muchas cosas. Pero eso nomás le llevó. No. Que se lo lleve. No, dile que te deje todo y que me traiga todo lo demás. Dile que dónde está todo. Ve esto. Sí. No le pagues. Hasta que traigas. Sí. Ay, qué horror. Dile que a lo mejor se le quedó abajo. Dile que cheque la nota. Perdón. Moshe replega completamente su ego y su humildad hace que él no tenga un lugar frente a Dios. Entonces él es nada junto a Dios. Entonces él no ocupa lugar frente a Dios y por lo tanto lo que Dios habla, aquí está Dios hablando y acá sale por la boca de Moshe, salen las palabras. Dice, Gronoshel, Dios hablaba a través de la garganta de Moshe. Moshe no le ponía nada de sí mismo porque él no era nada ante Dios. Esa es la humildad. La humildad implica ser un ser que es cero frente a Dios. Entonces no hay nada. Y en cambio el Bilam, el malvado de Bilam, tiene el don de la profecía, es como un tubo, pero en vez de que el tubo esté vacío y pase la información de Dios y salga por acá, el tubo está lleno. Entonces, sí, es verdad, Dios le habla. Dios le habla. Pero lo que Dios habla encuentra oposición porque Él es una persona que está lleno de arrogancia. Está lleno de arrogancia. Entonces, básicamente, el problema de Bilam es que no tiene humildad. Por lo tanto, esta es la primera cosa que vamos a explicar
que es la escena de la burra. La escena de la burra, dijimos que es una escena muy extraña. Es una escena muy... Sí, un segundo. ¿Qué pasó? Es lo que usted pidió. ¿Cómo crees? Que lo checó en su teléfono y es lo que pidió. Que dice que se lo descuenta. ¿Cómo? Acá está molida. ¿Qué no ve? No, sí, pero esto. Ah, todo lo demás llegó bien. Todo lo demás está bien, solo es esto. Ah, este es el único que llegó chiquito. Ajá. Ah, está bien. Ya lo ¿Todo lo dejamos. demás está bien? Sí. Sí, págalo. Me faltaría dinero. Dile a Debbie que te dé. Estoy en la mitad de la clase. Perdonen. Entonces, básicamente, el problema es el siguiente. Cuesta mucho trabajo entender que la burra se pone a hablar, hace un milagro Dios, y tú entiendes que el milagro es para que él no vaya. Cuando tú lees la Torá, tú ves que la burra paró una vez, paró una segunda vez, paró una tercera vez. La burra está viendo un ángel con una espada en la mano. Se me olvidó decir ángel con espada. Y la burra no tiene intenciones de pasar porque los animales entienden que es peligro, que no es peligro. Entonces tú dices, ¿de qué sirvió mandar a la burra si igual él fue con Balac? ¿Qué ganó? Igual fue. Entonces aquí viene una cosa grandísima. Lo leí de un rebe hasídico que dice, la verdad es que lo que logró la burra es algo grandioso. Imagínate esta escena. Viene Balaam con todos los dignatarios que le están besando los pies y que, oh, el gran gurú, el gran el gran el otro, por acá, por allá. Y de repente están viendo una escena en donde la burra no obedece al amo. Y no nada más no obedece al amo, la burra habla y le dice al amo, ¿qué no ves? ¿Qué no ves lo que está pasando acá? Quiere decir que la burra, que es Homer, Hamor en hebreo es burro, burra, y significa materia. Homer es materia, algo físico, algo material. Lo más material veía al ángel y el gran Bilam, el excelso Bilam, no veía. ¿Qué pensaron la gente que estaba ahí? Dijeron, este es un idiota. Él se humilló con esto. Se humilló porque la lógica es, ¿cómo es posible que un animal de carne y hueso, un ser sin ningún tipo de inteligencia, sin ningún tipo de conciencia, ve y el gran Bilam es incapaz de ver al ángel de Dios? Entonces, verdaderamente lo que sirvió la burra con su lógica y hablando es que lo humilló. Dice, ¿acaso yo te había hecho antes esto? ¿Acaso no ves lo que está enfrente de nosotros? Entonces, obviamente lo avergonzó y lo puso en evidencia, y precisamente esta es la grandeza de que la burra hablara. Que este hombre arrogante, engreído, interesado, malvado, horroroso, se le bajaron los humos. Quiere decir, él salió con toda la confianza y toda la pompa y la arrogancia que se puedan imaginar, para cuando llegó con Balac, entre los dignatarios que vieron esto y lo que él sintió, llegó capa caída. Llegó humilde.
Quiere decir, Dios lo volvió humilde. Y este es un concepto muy, muy importante que tenemos que entender. Cuando lo vuelve humilde, dijimos que él estaba lleno de sí mismo, lleno de ego. Lo que yo tengo, lo que yo soy el más sabio, yo soy lo máximo. No hay alguien como Bilam. Bilam Ben Beor es lo máximo y lo máximo y lo máximo. Pero la realidad es que estaba para realmente impartir no podía, porque estaba lleno de sí mismo. Entonces, lo que le hizo Dios, lo humilló, la burra, y lo dejó limpio. Y aparentemente, lo que Dios quiere no es que dejar lo que él use sus palabras como él quería, sino Dios va a utilizar, Hashem va a utilizar a Bilam, que es un ser oscuro y malo, porque él quiere que él bendiga y que de él salga una bendición para Israel. ¿Por qué querría Dios que un desgraciado como él bendiga al pueblo de Israel? De verdad es una locura de parasha. Y este es un concepto que tenemos que entender y que lo tenemos que aplicar a muchas cosas. Una de las cosas más importantes de que la bendición venga de este tipo tan malo es porque la luz que sale de la oscuridad es la más visible, la más potente y la más refinada. Es como, ¿de dónde salen los diamantes? Tú no te encuentras un diamante cuando estás nadando ahí en Acapulco, a menos que se le cayó a alguien, ¿no? Pero tú, ¿dónde encuentras los diamantes? Los encuentras en carbón, en minas de carbón. Quiere decir, lo más sucio, lo más oscuro, tiene dentro las cosas más finas. Esto hay que hablarlo. Esto es algo que tenemos que explicar. Lo que yo quiero decir con esto es un principio cabalístico muy importante. Nosotros vivimos en un mundo de relativismo porque el bien y el mal están revueltos. El problema del que el hombre comió del árbol del Etz, Adat, Tov y Ra, significa que el Tov y Ra, que estaban separados, se volvieron toda una mezcla. Se volvió un chont. Y esta mezcla hace que la persona siempre esté confundida. Vivimos en un mundo que cada cosa no sabemos si es buena o es mala. ¿Es bueno vacunarse o no es bueno vacunarse? ¿Es bueno la democracia o no es buena la democracia? ¿Es bueno tener dinero o es peligroso tener dinero? Quiere decir, estamos siempre en estas disyuntivas tan complicadas y realmente no tenemos claridad qué es bien y qué es mal. Por nuestros propios medios es casi imposible determinar qué es bien y qué es mal. Todo tiene un poco de... ¿Por qué esto es verdad? Porque lo que significa es que todo bien tiene un poquito de mal y todo mal tiene un poquito de bien, en diferentes proporciones. Hay gente que es mayormente buena, pero todos tienen un lado oscuro, todos tienen un detalle oscuro, todos tienen algo que no está bien. Y también toda gente mala y maligna, también tienen algo bueno. De verdad.
Ayer una señora me dijo, ¿pero qué pudo haber tenido bueno Stalin? ¿Qué pudo haber tenido Hitler bueno? Créanme que tenían cosas buenas. Y tenían cosas buenas porque Dios no puede dar vida y crear algo totalmente mal. Porque el puro hecho de que exista algo es que Dios le metió una chispa de divinidad. Que hay gente que nunca toca su chispa de divinidad o hay gente que es pura divinidad, es otra cosa. El que tú desarrolles tu divinidad y te vuelvas una persona meramente buena y luminosa y magnífica, depende de ti. Pero hay gente que tiene clipot y que alimenta las clipot y que está terrible, que es como, dice un rabino, es como gente mosca, que siempre está de caca en caca, así. Y hay gente que es mariposa, que va de flor en flor. Pero la realidad ultimada es que todo lo que hay en este mundo tiene un poco de todo. Somos la mezcla de todo. Ese es un tema muy importante. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que Bilam, con su alma, que aparentemente, y su ser de obscuridad, también tienen una chispa de divinidad. Y el concepto es que el bien que se desprende del mal es muy bien. Y que la luz que se desprende de la oscuridad es una luz más potente. Es muy diferente ver una velita prendida de día que ver una velita prendida de noche. Por lo tanto, Dios utilizó la fuerza y el koach de este malvado para impartir un bien. Y la tercera, después de que dijo, Mato, Bu, Aleja, Jacob, Mishkanoteja, Israel, que es esta preciosa bendición, dijo otra bendición, dice, veo una estrella surgir de Israel. Y dijo, es hermoso cómo viven, y es hermosa su convivencia, y es increíble su Dios, y nadie los puede tocar. Y al final de esas bendiciones, en la tercera vez, la primera y la segunda fueron puras bendiciones, la tercera vez, da un oráculo, da una profecía del final de los días de Yemei Meshiach, en las cuales dice cómo el pueblo de Israel tendrá en ese momento, es como decimos en el Teilim, va a pasar como un sueño, Beainu que Holmim. Vamos a estar como que estuvimos dormidos y vamos a despertar y vamos a ver todo en retrospectiva y vamos a ver y vamos a decir, qué increíble que ya se pasó esta pesadilla con la que hemos vivido. Y lo más increíble es que en esa profecía dice la caída de Moab. Y el rey era Balac, el rey de Moab. Entonces aquí me voy a meter en un drive un poco raro, pero muy importante. Y es algo que yo descubrí dando las clases. Quiere decir, no lo había pensado hasta que empecé a darlas y dije, fíjate que acá hay algo interesante. Entonces vamos a ver esto. Cuando vemos quién es Moshiach, Moshiach viene de David. El Mesías, que va a ser el Salvador, que nos va a redimir. ¿De dónde viene David? De Moab. Viene de Ruth. Exacto. Viene Ruth de Moab. Entonces, evidentemente, era importante, y tú dices, pero ¿por qué tiene que venir el rey de Israel
de una moabita, de esta gente que de por sí nos odia. No sé si saben, pero cualquier persona se puede convertir al judaísmo, inclusive Amalek. También Egipto. Las únicas dos naciones que están vetadas para volverse judías son los hombres de Moab y de Amón. Y Ruth es mujer, pero ¿por qué el Mesías tiene que venir de esta gente? ¿Por qué no puede venir de otros? ¿O por qué no puede venir de sangre azul y puros Yehudim del principio al fin? ¿Por qué con tantas cosas? Todo el camino hacia el Mesías es un camino pavimentado de muchas relaciones sexuales muy raras, mucho incesto y muchas cosas raras, sexuales y oscuras. Y es el mismo principio. El mismo principio es que la luz más divina y el alma más pura emerge de lo más oscuro. Es verdad, lo estoy explicando con él y lo estoy explicando con David Amelech. Entonces, quiero analizar otro elemento. Entonces, ya entendieron, la burra vino a hablar para avergonzarlo, para humillarlo, para replegar su ego, para dominar su arrogancia y entonces volverse un canal para la bendición. Anet, ¿por alguna Sí. razón es burra y no burro? Sí, ¿Por qué? sí. Es un buen tema. El tema de la burra, primero que todo dicen que Bilam tenía relaciones con su burra. Por eso cuando le pegó le dice, ¿acaso no te ha acompañado? ¿Acaso no he sido una buena pareja para ti? Así le dice, como tú lo puedes leer como muy naif, pero Rashi luego dijo, seguramente tenían sexo, así, textual. El tema de la burra tiene que ver mucho con varios elementos. Tiene que ver que lo femenino es materia, es malhut, son elementos. Y por otro lado, la burra, en mi opinión, y leí un artículo muy interesante del rabino Ginsburg, que es un rabino que yo sigo mucho, es un cabalista muy importante de Israel, dice que la burra que habló viene siendo el tikkun de la Nahash que habló. Quiere decir, hay un juego muy importante entre que son los dos únicos animales que nos cuenta la Torah que hablan. La Nahash habló para que el hombre cayera y aparentemente la burra habló para elevar al hombre, para elevar a Israel. Entonces, es un tema interesante el concepto de lo femenino, que es Malhut, que es Din, que tiene que ver con la burra. Ahora, un tema que no hemos dicho y que me parece que es muy importante aclarar, es estas habilidades que tenía Bilam. Dijimos que él tenía la habilidad de la profecía, tenía la habilidad de saber el rega, el momento que Dios se enfurece con la creación, y tenía el ojo de Din. Versus, obviamente, ojo de Din es Ain Ara. El Ain Ara, el ojo, el mal de ojo. Tenía el ojo izquierdo que le servía. Versus lo que podría ser el ojo derecho, que es el buen ojo. Esto es muy importante porque hay personas que se enfocan en lo bueno. Puedes ver el mismo elemento
puedes ver el mismo mahané, puedes ver el mismo fiesta, y el que ve bien, ¿por qué ve bien? En general es porque ve, el ojo derecho es Gesed. Derecho es Gesed, acuérdense, derecho, izquierdo. Gesed, Didi. El ojo derecho es Gesed y Gesed es Klal, ve todo. Y el ojo izquierdo es Din, y el Din ve fragmentos de detalles. Obviamente hay gente que tiene el ojo de Din y ve detalles y pues es una persona muy buena para planear, para hacer cosas, ve todos los detalles, ve todas las implicaciones de un negocio, todo eso bien. Pero cuando se refiere la Torah a alguien que ve con el ojo izquierdo, que ve con el Din, quiere decir que ve lo jodido. Por eso Bilam se estaba moviendo de lugar en lugar, porque quería ver una falla. Porque si tú ves la falla, entonces puedes afectar. Quiere decir, él estaba buscando la vulnerabilidad del pueblo de Israel. Él estaba viendo un pueblo que estaba unido, que estaban en un mahané organizado, armonioso. Estaba bien. Entonces él dijo, me tengo que mover para ver la porquería. Quiero ver el basurero, quiero ver las peleas, quiero ver lo malo para de ahí agarrarme, para implicar a Dios en mi malévolo plan. Entonces, es muy interesante lo que les voy a decir ahorita, y con eso vamos a acabar, pero precisamente eso de ver dónde joder y dónde clavarla y dónde hacerte caer. El primer ser que tiene esta habilidad, obviamente es la Nahash, que era la más astuta de todos, que estaba viendo qué dijo Java para ir exactamente en el detalle que se equivocara. Es como cuando alguien quiere agarrar a un político y se lo quiere joder. Entonces, puede ser que el político hizo 1000 cosas buenas y todo, y ya todo acá y allá, pero si te lo quieres joder, con que le encuentres un detalle, que una cuenta, que abusó de una tipa, o que tuvo una relación fuera del matrimonio, ya. Ahí ya con eso ya te lo jodes. Ese pensamiento oportunista de Bilam es el pensamiento oportunista de la Nahash, es el pensamiento oportunista de Amalek. Quiere decir, todo es la misma porquería. Todo es la misma porquería. Es ver dónde clavar y dónde picar y dónde dañar. Entonces, yo cuando estaba estudiando esto, lo estaba pensando y hay exactamente la misma escena, lo mismo. Cuando Jacob, que realmente Jacob es Israel, y estos judíos son los descendientes de Jacob, se encuentra con Isaf. Primero estaba Jacob con Labán. Y Labán trató de jodérselo y no pudo. Entonces dijimos que primero Jacob trabajó para Labán. Labán se lo trató de fregar. Siguió trabajando, se lo trató de fregar. Siguió trabajando, se lo trató de fregar. Un día Jacob se escapó de ahí, fue Labán con la intención de matarlo y acabó bendiciéndolo. Lo bendijo a los niños y les dijo, ya, aceptó su pérdida. La aceptó, pero eso no quiere decir que no estaba podrido por adentro. Es muy importante porque Jacob, como es Tiferet, Jacob siempre está en medio del árbol de la vida. Jacob siempre tiene que estar en este balance de bueno y malo, de positivo y negativo, del pequeño y el grande, el bueno y el malo, el honesto y el deshonesto. Entonces se acabó este capítulo y Jacob dijo, Baruch Hashem, me voy de vacaciones, ya,
ya la tengo bien. No, la primera cosa que hace es que él no puede estar nada más así. Él tiene que siempre tener su contraparte porque es lo que le va a permitir transformarse. Por eso nosotros siempre, cuando decimos, ay, la verdad ya, la quiero tranquila, no quiero problemas, es cuando peor problemas tenemos. ¿Por qué? Porque los problemas y el mal siempre están ahí jodiéndonos para que nos transformemos. El mal tiene una función. El mal no es nada más algo que está ahí estorbando a la creación. No, no, no. Dios creó el mal muy intencionalmente y tiene que estar ahí porque si la persona no tiene oposición y si la persona no tiene sores, si no tiene problemas, la persona como que entra en una complacencia y se deja de transformar. Desgraciadamente el mal es el gran transformador del hombre. Entonces, en el instante que se va Jacob de Labán, lo más increíble de todo es que Jacob orquesta un encuentro con Esaú. Y dice, de una vez, me fui hace más de 21 años, es más de 21 años, era 21 más 14 años, ya tengo fuera 40 y tantos años, la verdad es que no puedo seguir huyendo de este cuate, me tengo que enfrentar, para bien, para mal, pero ya tenemos que acabar con este capítulo. Y antes de que haya el encuentro físico con Esaú, Jacob se encuentra con un Ish, con un hombre extraño, que lo ataca toda la noche. Dice, Jacob se quedó solo y un hombre extraño fue y lo atacó toda la noche, una como lucha grecorromana, así estaba ahí encima y lo estaban estrangulando y se estaban matando el uno al otro. Y por muchos elementos exegéticos, cuando despuntaba el alba, quiere decir cuando empezó a haber un poquito de luz, cuando empezaba a ver ese instante que empieza a haber luz, este Ish extraño le dice a Jacob, ya me tengo que ir, suéltame. Y Jacob le dice, este Ish extraño lo quiere matar, ya, quiere su destrucción. Y Jacob le dice, no te puedes ir, bendíceme. De verdad, estas historias de la Torah están impresionantes. Dile, bendíceme. Y entonces este hombre extraño, primero que todo, ¿por qué se tiene que ir en el amanecer? Y ahorita voy a explicar que los jajamim nos dicen que este hombre extraño era el ángel de Esaú, que es el ángel Samael. Pero es un ángel que Dios creó, que vino a atacar a Jacob. Trató de matarlo. Toda la noche estuvo buscando dónde tiene una vulnerabilidad, dónde tiene un defecto. Igual que Bilam. Es idéntico. Es casi cosa por cosa idéntica esta historia. Y lo más increíble de todo es que lo quiere matar. Al final le dice, Jacob, bendíceme. ¿Por qué quieres una bendición de un desgraciado? Es lo mismo. Exactamente igual que lo que acabamos de contar de Bilam. ¿Por qué Dios quiere que Bilam dé una braja a Jacob, a Israel? Y lo más increíble es que le dice, ¿cuál es tu nombre? Me peleo contigo toda la noche, te quiero matar, ¿cuál es tu nombre? Y es muy importante y relevante esto, porque los ángeles no saben los nombres. El tema de los nombres es exclusivo para el ser humano. ¿Cómo que no saben los No nombres? saben los nombres. Los ángeles no saben los nombres. El ángel no puede nombrar cosas. El único ser que puede nombrar cosas es el hombre. Es esto desde el Gan Eden, el ángel que no quería que crearan a Adán, fue a acusar con Dios y le dijo, ¿cómo vas a crear al hombre si vas a desobedecer? Y le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Y no supo decir. Y Adán le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo Adán, porque vengo de la dama. Y Adán se puso a ponerle nombre a los animales y los ángeles se fueron avergonzados porque no saben. ¿Por qué no saben? Porque no tienen dat.
Los ángeles no tienen edad, pero ese es otro tema. El punto acá es que este hombre extraño trata de matar a Jacob y trata de buscar por dónde lastimarlo y no encuentra defecto en Jacob, porque Jacob es un ishtam, es completo, es una persona íntegra y no encuentra defecto. Entonces cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, Jacob. Y le dice, ya tu nombre no será Jacob, ya será Israel, porque luchaste contra personas y contra Elohim, increíblemente dice Elohim, y ganaste. Al final ganaste. Entonces, esta visión es exactamente el final de los días. Cuando Jacob se queda solo, es siempre en esta parashá también dice, el pueblo que vive solo. Siempre el pueblo de Israel vive solo. Aunque estemos en medio de donde estemos, estamos solos. Es the nation who dwells apart. Así se llama a Israel. La Am Kedoshá, la Am que está aparte, que no se cuenta con las demás naciones. Entonces, increíble, dice, Jacob se quedó solo y peleó con él toda la noche. ¿Qué dice el Zohar que es toda la noche? Peleó todo en el exilio. Todo el exilio, las cruzadas, los pogroms, los libelos de sangre, la Shoah, las expulsiones, peleó todo el exilio y al final el ángel le dice, ya me tengo que ir, ganaste. Y la bendición de él es que le dice, ganaste y ya eres Israel, que es como, eres victorioso. Y lo más increíble de todo es que ya cuando lo deja ir, el ángel lo lastima en el ciático. Ustedes saben que lo lastimó en lo que se llama el gid es nervio, a naché es ciático. Por eso no comemos la parte baja del animal desde Jacob. El Jacob se paró victorioso, pero estaba cojo. Estaba con ciática, como yo. Estaba con ciática. Y básicamente, lo que vemos acá es exactamente lo mismo. Bilam estaba viendo dónde poder lastimar al pueblo de Israel, cambiando su posición para ver en qué están mal. Y obviamente, lo que encontró, que este es un tema que voy a hablar cuando hable de Tisha B'Av, es que tenía una vulnerabilidad en donde está el nervio ciático. Y precisamente esa vulnerabilidad, que aparentemente le funcionó posteriormente, fue en el rollo de la sexualidad y el sostén, el dinero. Y ahí es cuando entró con las chavas y los hizo caer. Por lo tanto, creo que es una parashá que nos deja con mucha información y también nos deja con un entendimiento muy distinto que el que solemos tener. Básicamente, es una parashá que habla, como les dije al principio, de un tema casi como chistosón, que la burra que habla, que acá, que allá. Y de repente resulta que este evento no es nada más algo local, sino que a través de este personaje melindroso y patológico, también surge cosas buenas. Y el concepto final es entender que cada enemigo que tenemos frente a nosotros y cada antisemita que hay por ahí y cada ser que está ahí jodiéndonos la vida, no está ahí para jodernos exclusivamente, está ahí para que nosotros saquemos lo mejor en el contacto con ellos. Quiere decir, el mal no fue creado como un obstáculo para el hombre y ya. El encuentro con el mal
es lo que hace que la persona se transforme de bien a muy bien. Cuando la persona no encuentra oposición, la persona deja de crecer. Entonces, desgraciadamente, el mal, pues, se presenta de diferentes maneras, ¿no? Se puede presentar, Haz de Shalom, por sufrimiento, o se puede por dificultad, o por complicaciones, pero todos tenemos que enfrentar eso. Entonces, cuando tú entiendes que todo el antisemitismo y todos los enemigos que ha tenido el pueblo de Israel son simplemente pruebas, una tras otra, para podernos elevar, para ponernos rectificar, y de paso nos jalamos las chispas de estas personas y las redimimos. Porque no puede redimir a un enemigo a menos que estés en contacto con él. Entonces, toda esta gente que está jodiéndonos la vida, o se los digo en términos personales, cuando tienes una persona que dices, de verdad, ¿por qué tengo que ver con este cuate? Si me cae tan mal y es tan problemático, y ahí te lo encuentras acá, y luego te lo encuentras allá, y te lo encuentras acá. Evidentemente, el que una persona tenga tanta negatividad o tengas tanta negatividad por alguien, es porque algo tienes que sacar de él. Bien. Algo de él tiene que hacerte transformarte. Y entender que cada cosa que tiene mal, aunque la veamos muy mal y muy shahor, tiene un elemento de bien. Y tiene una luz luminosa que tenemos que redimir. Hasta las peores cosas de la vida suceden así. Entonces, es una forma de entender el mal, no como un castigo, porque un castigo, entonces yo soy víctima de esto y pues tengo mi castigo. No, es un encuentro que permite que el bien se convierta en muy bien y por lo tanto puede haber transformación. Eso es como en la Kabbalah se explica muchas veces la presencia del mal y la existencia del mal en el mundo. Preguntas.